Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Burak Özçivit compró un anillo millonario para reconciliarse con Neslihan Atagül. La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco esta semana tiene como protagonistas a dos nombres muy conocidos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Después de varios rumores sobre una disputa entre ellos debido a la actriz Fariye Evcen, finalmente han salido a la luz detalles que han dejado a todos boquiabiertos. Lo que parecía ser una simple diferencia entre antiguos compañeros de reparto, ha terminado convirtiéndose en una historia digna de una novela. Según fuentes cercanas, Burak y Neslihan no se habían hablado durante mucho tiempo, especialmente después de que la cercanía de Burak con su esposa Fariye causara ciertas incomodidades en el círculo cercano a Neslihan. Durante las grabaciones de su famosa serie juntos, se sabía que entre ellos existía una conexión profesional muy fuerte, pero en los últimos años, todo había quedado en silencio, hasta ahora. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Burak fue visto en una joyería de lujo en Estambul. Los testigos aseguran que pasó más de una hora observando diferentes piezas, hasta que finalmente eligió un anillo con un diamante de corte esmeralda, valorado en más de $1 millón. Nadie entendía para quién era, pero hoy lo sabemos, era para Neslihan. Al parecer, Burak decidió dar este gran paso después de una fuerte discusión con Fariye Evcen. Se dice que Fariye, al enterarse de que Burak quería pedir disculpas personalmente a Neslihan, se molestó profundamente. En una cena privada, se los escuchó discutir. Según una fuente anónima, Fariye le dijo, «No entiendo por qué te importa tanto a alguien que ya no está en tu vida». A lo que Burak respondió, «Porque necesito cerrar ese capítulo en paz, por respeto a lo que vivimos». La entrega del anillo fue aún más sorprendente. Burak organizó una cena íntima en un restaurante exclusivo, donde invitó a Neslihan. Ella, dudosa al principio, aceptó con la condición de que fuera solo una charla amistosa. Nadie esperaba lo que sucedería. Según testigos del lugar, cuando Neslihan llegó, Burak ya la estaba esperando con flores y una caja elegante. En cuanto ella se sentó, él se arrodilló frente a todos y dijo, «Neslihan, cometí errores y quiero enmendarlos. Este anillo no es un gesto romántico, es un símbolo de respeto y disculpas por todo lo que quedó sin decir». La reacción de Neslihan fue de total sorpresa. Con lágrimas en los ojos, respondió, «No esperaba esto de ti, Burak. Pero aprecio tu sinceridad. El pasado ya no se puede cambiar, pero este gesto habla mucho de quién eres hoy». Desde entonces, las redes sociales se han llenado de imágenes del anillo, que muchos describen como el anillo de la paz. Las reacciones no se han hecho esperar. Algunas fans apoyan totalmente a Burak, diciendo que fue un gesto valiente y maduro. Otras, sin embargo, han criticado el gasto millonario, argumentando que existen otras formas más sinceras de pedir perdón. Por su parte, Fariye Evcen no ha hecho declaraciones públicas, pero ha dejado de seguir a varios contactos comunes en redes sociales, lo cual ha sido interpretado como una señal de disgusto. Muchos se preguntan si este acto de Burak tendrá consecuencias en su matrimonio. Una fuente cercana a la pareja comentó, «Burak ha sido siempre una persona intensa, y cuando se propone algo, lo hace con todo su corazón». Para él, arreglar las cosas con Neslihan era una forma de cerrar un ciclo. Lo que Burak hizo al ofrecerle ese anillo no es solo un simple regalo, sino un acto que tiene un profundo significado emocional. Muchos creen que, además de pedir disculpas, Burak también estaba buscando encontrar una forma de redimir su conciencia. A lo largo de los años, la relación entre ellos dos fue una de las más comentadas en los medios turcos, ya que los fanáticos siempre los vieron como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, las distancias entre Burak y Neslihan aumentaron. La creciente tensión de la relación con Fariye y la falta de comunicación entre ambos actores dieron lugar a una separación gradual. A pesar de todo esto, la admiración y el respeto que Burak sentía por Neslihan nunca desaparecieron, y su deseo de sanar la relación quedó latente. A veces, el amor y la gratitud por lo que compartieron pueden durar mucho más allá de cualquier diferencia temporal. En cuanto a la reacción de los seguidores de ambos actores, hay un claro contraste entre los que se muestran felices por el gesto y aquellos que no comprenden cómo un anillo tan costoso pueda ser una forma genuina de pedir perdón.
Algunos consideran que el dinero no puede reemplazar las palabras sinceras y los gestos cotidianos de arrepentimiento, mientras que otros piensan que la magnitud del gesto demuestra la seriedad de la intención de Burak. Lo que también ha llamado la atención es la percepción del público sobre la reacción de Farideh Ebsen. Aunque no se ha pronunciado abiertamente, su comportamiento en las redes sociales ha dado mucho de qué hablar. La decisión de dejar de seguir a contactos comunes puede interpretarse como una clara señal de su malestar con la situación, pero por otro lado, algunos piensan que puede ser simplemente una manera de evitar más confrontaciones públicas. La actriz, conocida por ser discreta, ha manejado esta situación con bastante prudencia. Es cierto que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo complejas, con muchas capas de emociones, trabajo y convivencia. A veces, las diferencias entre compañeros de trabajo pueden volverse más personales de lo que uno imagina, y los malentendidos pueden arruinar lo que fue una gran amistad o una conexión profesional. Sin embargo, lo que Burak ha hecho demuestra que, a pesar de los conflictos y las incomodidades, siempre existe la oportunidad de sanar las viejas heridas. Este acto ha sido visto como un recordatorio de que la reconciliación es posible, incluso después de años de distanciamiento. Los gestos de disculpas y arrepentimiento no siempre tienen que ser grandes o lujosos, pero el esfuerzo y la sinceridad detrás de ellos son lo que realmente cuentan. Aunque algunos critiquen la elección del anillo y lo vean como un intento de comprar el perdón, la verdad es que lo importante es la intención detrás de la acción. Burak, al igual que muchos otros, ha aprendido que los errores cometidos en el pasado no se pueden borrar, pero sí se pueden redimir a través de la honestidad y la madurez emocional. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un campo de batalla para las opiniones divididas. Por un lado, están aquellos que defienden el gesto de Burak, argumentando que no es necesario buscar justificaciones para un acto tan hermoso de arrepentimiento y crecimiento personal. Por otro lado, hay quienes piensan que el acto de entregar un anillo tan costoso tiene más que ver con el lujo y la apariencia que con el verdadero deseo de enmendar errores. Mientras tanto, la historia de Burak y Neslihan sigue evolucionando. Aunque aún queda por ver cómo reaccionará Farideh Ebsen, lo cierto es que este capítulo de la vida de Burak y Neslihan ha captado la atención de todos y nos ha dejado con una lección importante. La reconciliación no siempre es fácil, pero cuando es genuina, puede convertirse en un poderoso símbolo de madurez y respeto. La narrativa detrás de este gesto es también un testimonio de cómo las relaciones pueden cambiar, pero siempre existe el potencial de sanar y crecer. En este caso, un anillo millonario se ha transformado en un símbolo de paz, una forma de poner fin a un capítulo doloroso de la vida de los involucrados y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Incluso si eso significa dejar el pasado atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video con más historias sorprendentes del mundo de los famosos.